Y recuerdo muchas, ¿no? Pero si hablamos de los puteros, pues recuerdo, o sea, muchísimo a aquel que me dijo, es que para mí las mujeres son coños con patas. Y entonces dijo, pero espero no ofenderte. Y yo, no, tranquilo, claro, ¿no? O sea, yo estaba en la entrevista, claro, tampoco... o sea, que me dejó así como... Porque es raro, como decía antes, que en las entrevistas alguien te lo diga de una forma tan directa, ¿no? Pero este se sintió tan cómodo como para decirlo. Bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de Más allá del clic. En este capítulo vamos a hablar de un temazo, los puteros. Y nada, pues aquí tenemos a Beatriz Ranea para hablar un poquito con nosotras. Y bueno, por presentarla, intentar resumir su extenso currículum. Es doctora en Sociología y Antropología, autora de Desarmar la masculinidad y puteros, dos de nuestros libros favoritos. Forma parte de muchos equipos, pero entre ellos la Red Académica Internacional de Estudios sobre Prostitución y Trata. Bienvenida, Beatriz. Muchísimas gracias, de verdad, a los dos por tenerme aquí. Es un placer. Pues nada, para empezar a abrir el melón vamos a dar algunos datitos. Por ejemplo, España es el primer país en demanda de prostitución en Europa, tercero del mundo, y 4 de cada 10 hombres afirman haber consumido prostitución alguna vez en su vida. Que a mí la palabra consumir he de decir que no me gusta mucho. ¿Por qué crees que ocurre en España? Bueno, no somos ajenas y ajenos al resto del planeta, pero es verdad que España tiene sus propias características. Y entre ellas, pues yo diría que tenemos muy asentada la cultura putera, es decir, que hay una fuerte normalización del consumo de prostitución, hay cierta tolerancia social. Permanece algo oculta, porque los hombres que demandan prostitución no siempre lo hacen explícito en su familia, en su entorno de trabajo, pero a pesar de esa cierta invisibilidad, es cierto que hay cierta normalización, que no se percibe como algo muy negativo demandar prostitución. Hay algo de sanción social en algunos espacios, como puede ser este o como pueden ser algunos espacios feministas, pero en general podemos decir que hay bastante tolerancia a esa cultura putera, a esos relatos que normalizan, a las bromas que se hacen a veces entre hombres sobre ir de putas, ¿no? Y creo que todo eso sí contribuye a que seamos uno de los países que desafortunadamente tiene mayor porcentaje de hombres que demandan prostitución. A mí, cuadrando con esto que dices de las bromas y todo esto, una de las cosas que más me llama la atención es el silencio cómplice. O sea, toda esta cosa de yo sé que te has ido de putas y me callo. En un entorno de chicos todo el mundo sabe quién ha ido a un puticlub y hay ese silencio cómplice también fruto de la socialización de la masculinidad. Y como yo sé que tú has entrevistado a puteros, ¿esto te lo has encontrado tú también en las entrevistas que has hecho? Sí, tanto en las entrevistas como en el entorno social en el que decía yo estoy haciendo una investigación sobre la demanda de prostitución. Entonces hacía un silencio. Nadie conoce a ningún putero, sobre todo si es una mujer la que pregunta, porque luego indagas y hay hombres que me han dicho sí, yo conozco a este, yo conozco al otro, pero cuando es una mujer la que pregunta hay más silencio, ¿no? Porque forma parte de un pacto masculino, un pacto patriarcal, un pacto entre caballeros, que se diría aquí, que hace que se protejan los unos a los otros y que incluso aquellos que pueden tener una mirada un poco crítica con la prostitución guarden silencio también, ¿no? Por el hecho o por el miedo a ser excluidos de la fratría masculina o a no ser reconocidos como lo suficientemente hombre. Entonces, cuando miramos a la prostitución y cuando focalizamos en la demanda de prostitución, es fundamental poner el foco en quiénes demandan prostitución, por qué lo hacen, por qué se sigue demandando prostitución, qué ocurre con los chicos jóvenes también, porque no desciende, ¿no?, el consumo de prostitución, y también qué ocurre con aquellos cómplices que, aunque no forman parte de la demanda de prostitución, aunque no son puteros, pero guardan silencio, ¿no? Protegen al resto, esa complicidad que permite que esta práctica de desigualdad y de violencia sexual siga existiendo, porque creo que uno de los retos es romper ese pacto de silencio, que cada vez haya más hombres que se atrevan a interpelar a otros hombres respecto a estas prácticas de desigualdad. ¿Y a ti, a nivel personal, cómo te impacta? Porque yo estoy súper metida en los foros de puteros y ya yo como que estoy un poco desensibilizada, pero en mi ordenador es todo el rato culos, tetas, tetas, culos, y claro,
yo nunca he entrevistado a un putero, pero tiene que ser también como un impacto heavy. Sí, no ha sido fácil. O sea, es una cuestión que, salvo que seas una piedra, no te deja... O sea, no eres la misma cuando accedes a esos relatos. Y es que hay algo que te atraviesa y de alguna manera te quiebra, tanto si se entrevista, se escucha a mujeres en prostitución, como porque tienen relatos de vida, pues, ¿no? Y todo lo que ocurre en prostitución, tanto como si se entrevista a hombres que demandan prostitución, a puteros, porque estás expuesta a relatos que a veces de forma muy explícita y otras veces de forma sutil están llenos de sexismo, racismo, clasismo y, como decía, pues una no es de piedra y además piensas en las mujeres de las que están hablando y no es fácil, ¿no? Someterte a... O sea, estar expuesta a esos relatos que de alguna manera pues, también te confrontan con el rol de la investigadora y de la entrevistadora, porque había momentos que decía... me están diciendo estas cosas, o incluso alguno que me enseñó fotos de las mujeres que había hecho, fotos sin consentimiento de las mujeres en prostitución, y yo estaba expuesta ahí, ¿no? Y de alguna manera pensaba, ¿cuál es mi rol aquí? Porque en la vida fuera de esas entrevistas probablemente hubiese dicho algo, hubiese interpelado, pero como entrevistadora al final lo que te interesa es recoger la información, que el entrevistado se sienta cómodo para que pueda decir todo lo que tiene que decir, que es interesante luego para visibilizar, ¿no? Estos relatos de la demanda de prostitución y poder hacer, pues visibilizar este rol que es tan invisible. Y es tan heavy como porque cuando te metes en un foro de puteros, al final ves hombres hablando, pero como si eso fuera otro día más en la oficina de absolutos abusos sexuales y cosas horribles. Cuando lo cuentan físicamente, rollo one on one, es tan heavy y hay también esa objetivización extrema. Bueno, hay cosificación, hay deshumanización, porque eso creo que es inherente al consumo de prostitución. Algunos lo hacen más explícito, otros pues de una forma más velada, ¿no? O de una forma más latente en el discurso, porque la entrevista no deja de ser una situación social en la que tienen delante una persona y más esa persona es mujer, entonces el lenguaje que utilizan es distinto al lenguaje de los foros. Los foros tienen, o sea, hay una crueldad muy explícita, muy potente, que creo que complementa el estudio con las entrevistas o con posibles grupos de discusión que se puedan hacer, porque en los foros nos encontramos de verdad pues, cómo lo expresan sin tapujos, ¿no? Sin tener enfrente a otra persona. Y por tanto pues hay más crueldad, más crudeza, ¿no? en lo que dicen, y creo que es necesario la investigación sobre foros y también la investigación sobre con entrevistas, porque lo que permiten las entrevistas es un espacio donde ellos pueden hablar durante hora y media, 2 horas, y recoges mucha más información que en un post, una información distinta, ¿no? más sosegada y donde puedes identificar muchas cuestiones en el discurso ahí que en los foros pues es el estado con esta mujer, así es, no lo dicen así, ¿no? Pero bueno, sí, que es como mucho más directo. Sí, claro, he estado con esta mujer, no. Sí, sabemos lo que es eso. Tú. Sí. Oye, y en puteros, cuentas algunas situaciones que ya, o sea, las estás leyendo y te viene un escalofrío y dices, madre mía, ¿cuál ha sido como de las situaciones que más recuerdas o más extraña, que más te ha atravesado? Pues muchas, o sea, sí, muchas, y algunas tengo que reconocer, ¿no? Ya que dejé las entrevistas atrás, muchas me quebraron y yo, o sea, no me da vergüenza reconocerlo, que yo después de despedirme de los entrevistados a veces me ponía a llorar porque decía, qué cosas, ¿no? O sea, qué cosas he estado escuchando y bueno, también siempre desde el privilegio, porque eso hay que dejarlo presente, de no estar en esos espacios de prostitución o acceder, hablar con las mujeres, escuchar a las mujeres, observar lo que ocurre y salir, ¿no? O sea, desde ese privilegio de entrar para salir y no tener que permanecer ahí. Pero igualmente son discursos y cuestiones que observas que no te dejan indiferente, y recuerdo muchas, ¿no? Pero si hablamos de los puteros, pues recuerdo, o sea, muchísimo aquel que me dijo, es que para mí las mujeres son coños con patas, y entonces dijo, pero espero no ofenderte, y yo, no, tranquilo, claro, ¿no? O sea, yo estaba en la entrevista, claro, tampoco, o sea, que me dejó así como
porque es raro, como decía antes, que en las entrevistas alguien te lo diga de una forma tan directa, ¿no? Pero este se sintió tan cómodo como para decirlo. O aquel que me enseñaba fotos, ¿no? que mencionaba también antes de las mujeres. O, bueno, una situación en la que pues, por interés investigador al final te dejas un poco llevar y acabé casi despidiéndome de uno de los entrevistados en un espacio en el que él iba a ir a consumir prostitución, que es la calle Montera, ¿no? Entonces, pues cuando acabé esa entrevista, pues os podéis imaginar, ¿no? Me rompí un poco porque dije, ¿qué estoy haciendo, ¿no? Al final, por obtener información y, pues, bueno, pues te pones un poco te expones a situaciones muy dolorosas. Total. Sí. Total, qué fuerte. Lo del coño con patas, eso me ha dejado un poco... Madre mía. Y eso que accedes a foros y ves lo que se cuenta ahí. Sí. No, sí, pero los foros ya es como que lo tengo tan naturalizado que esto pues otro día más en la oficina para mí. Y hablando un poco así del putero español, ¿qué perfil hay? Y a mí me preocupa mucho también, a ver si nos puedes hablar un poquito más de los puteros más jóvenes. El sistema fabrica puteros, obviamente, pero ¿qué está pasando con los puteros jóvenes? Porque normalmente tenemos esta idea de señor súper mayor, que además pues lo hace porque no folla ni con nadie, vamos, es horrible y es que no es así. Eso es porque hay ese estereotipo, ¿no? O como ese cliché construido de que el putero es, sí, un hombre de edad avanzada. Normalmente nos lo imaginamos, además, que se aleja mucho del canon, de lo que entendemos como atractivo, ¿no? Dentro de la sociedad, el canon más normativo. Y es verdad que esos hombres están ahí, consumen o demandan prostitución, pero no hay un perfil determinado. O sea, en términos de perfil sociodemográfico, ¿no? Y qué variables, o sea, que una vez que sabemos que la mayoría de quienes demandan prostitución son hombres, que sabemos que es una práctica masculina, la siguiente pregunta es, ¿pero qué hombres? Y entonces vemos que no podemos decir estos sí, estos no, porque hay hombres de diferentes edades, diferentes profesiones, niveles económicos, clase social, origen, nivel de estudios, ¿no? Que yo me acuerdo al principio cuando hablaba de mi investigación con personas ajenas, ¿no? A la investigación, pues cuando hablaba, pues sí, los universitarios, me decían, pero los universitarios, digo, bueno, acceder a la universidad no te da un carné no te convierte de repente en una persona sensibilizada en cuestiones de género, no te hace ajeno, ¿no? al mundo de la prostitución. Y es que es verdad que no hay un perfil determinado, lo único que sabemos del perfil, de momento lo que sabemos es que son hombres, comparten que han sido socializados en la masculinidad, en una sociedad patriarcal, en la que si bien es cierto que avanzamos, ¿no? hacia más igualdad de género, pero en la práctica se sigue reproduciendo la desigualdad, y uno de los terrenos donde se reproduce de forma paradigmática es en el terreno de la sexualidad, y hay un aprendizaje, hay una sexualidad sexista al final, que si no se pone en duda, pues uno de los espacios predilectos para desarrollarla es el escenario de la prostitución. Y esto entronca con por qué los chicos jóvenes, ¿no? ¿Por qué siguen consumiendo prostitución? Pues porque siguen siendo socializados en este modelo de masculinidad patriarcal, ¿no? Masculinidad machista, y más en la época actual en la que carecemos de educación sexual o educación afectivo-sexual, y lo que está llenando ese hueco que deja la carencia de educación sexual es la pornografía mainstream, que, como sabemos, reproduce en muchos casos la erotización de la violencia, hace explícita a veces esa violencia contra las mujeres y sobre todo, que sigue poniendo en el centro bueno, pues un modelo de sexualidad que cosifica a las mujeres, ¿no? Que las deshumaniza, y una forma de reproducir esto es en los espacios de prostitución. Entonces, bueno, la prostitución no existe porque exista la pornografía, porque existía antes, pero es verdad que es uno de los elementos que favorece, ¿no? Que los chicos jóvenes construyan un imaginario sociosexual que se puede reproducir de una forma más asequible, ¿no? En los espacios de prostitución. Total. Oye, y por hacer preguntas típicas, porque yo es que seguro que estás harta de contestarlo, pero ¿qué motiva a un putero para ir a un puticlub, para ir a estos espacios? Pues un putero te puede dar muchas razones, vale. O sea, porque ellos lo van a explicar de maneras diversas, hay discursos heterogéneos entre ellos, o sea, no hay un perfil, porque también son heterogéneos y hay diferentes discursos, ¿no? Aquellos que tienen un discurso más misógino, y esto Amelia Tiganus y las investigadoras Águeda Suárez, Silvia Pérez Freire, que tienen
bueno, el estudio del putero español también lo dicen, ¿no? Hay algunos que tienen discursos más misóginos, hay algunos que tienen ese rol como de putero amigo, ¿no? Que intentan como ser más amables, etcétera. Bueno, tienen diferentes discursos. Ahora bien, si vamos al subtexto de esos discursos, de esas motivaciones que ellos hacen explícita, la motivación tiene que ver con una concepción de las mujeres que sigue viendo a las mujeres en esa posición de desventaja y un poco en esta idea que las mujeres tienen que complacer a los hombres y que ellos de alguna manera tienen derecho al sexo, ¿no? Derecho a que las mujeres les complazcan, derecho a acceder a los cuerpos de las mujeres y derecho a que las mujeres también estén disponibles sexualmente para ellos. Y hay una motivación que tiene que ver con esta visión instrumental de las mujeres, a no reconocerlas como un sujeto, sino más bien como un objeto, aunque no lo hagan muy explícito en el discurso, porque ojo que podemos encontrarnos incluso a hombres muy progresistas, incluso con un discurso que encaja en cierto cuestionamiento de la masculinidad, pero que luego acuden a los espacios de prostitución porque siguen viendo a las mujeres desde esa óptica del privilegio o ventaja, desventaja y deshumanización, ¿no? Y no empatizando con la situación de las mujeres. Y para mí también un elemento central aquí para entenderlo en el momento actual es que la prostitución les garantiza cierta certeza respecto a las relaciones con las mujeres, porque vivimos en un contexto en el que todavía queda muchísimo por hacer, pero sí que se van dando pasos, avances feministas o avances más en igualdad de género, y hemos conseguido que se ponga el consentimiento en el centro del debate social, del debate político, y que se interpele más que nunca el modelo de masculinidad hegemónica, que hay hasta series que hablan de las masculinidades, ¿no? Series mainstream, o sea que estamos hablando muchísimo más que nunca de las masculinidades, de transformar, de que para avanzar en igualdad también los hombres tienen que cambiar, y todo esto provoca cierta incertidumbre que debería ser llenada, ¿no?, con movilizaciones hacia bueno, pues un modelo de masculinidad más igualitario, y que duda cabe que hay hombres que se cuestionan y que caminan hacia modelos más igualitarios. Pero, por otro lado, ante esta incertidumbre, también hay hombres que prefieren garantizarse la certeza de que la relación con las mujeres va a ser como siempre, ¿no? Entre comillas, esto de siempre. Y es que hay, esto no es de mi investigación, pero vamos, más o menos, pero una investigación de una investigadora, creo que era noruega, decía que, bueno, que un putero le dijo, es que en la prostitución los hombres somos hombres y las mujeres somos mujeres, ¿no? Como que cada uno ocupa su lugar y ellos tienen la certeza de que allí van a encontrar un modelo, o proyectan al menos, ¿no?, sobre las mujeres en prostitución, un modelo de feminidad complaciente y la certeza de que si pagan van a poder mantener relaciones sexuales, por llamarlo de alguna manera, mientras que fuera de los espacios de prostitución esta certeza no existe porque las mujeres también, sorpresa, ¿no?, las mujeres también tienen poder de decisión sobre su cuerpo, su vida, su sexualidad y gracias a los avances feministas pues eso se tiene más legitimidad hoy en día que en épocas pasadas, ¿no?, la palabra de las mujeres, aunque como digo todavía queda muchísimo por hacer y por tanto frente a la incertidumbre un poco que plantea, ¿no?, todo lo que está pasando, todos estos cambios, la prostitución les garantiza pues esa certeza de que van a poder ejercer un modelo de masculinidad machista, ¿no?, patriarcal, y que las mujeres van a estar ahí para complacerles, ¿no? Sí, a mí quizás eso es de las cosas que como que es un clic que parece muy básico, pero que cuando te hace clic dices, es que es verdad, es que son espacios de reafirmación de la masculinidad hegemónica. Entonces, no se puede analizar la prostitución sin poner el foco en el putero y sin relacionarlo con la masculinidad hegemónica, porque al final es una línea, un discurso que se van entrelazando. Y claro, cuando yo te leía, era como, es que es verdad, es que es imposible, como no he visto antes, que estos espacios es un sitio de reafirmación de la masculinidad, pero aparte que se va buscando un modelo de hiperfeminidad, o sea, que está súper asentado en los roles de género. Sí, eso es, sí, es que o sea, a mí me gusta llamarlo, bueno, no que me guste, pero creo que después de dar muchas vueltas, de llamarlo a los espacios de prostitución guaridas de la masculinidad hegemónica, porque frente a esa interpelación, ¿no?, de la masculinidad hegemónica que estamos consiguiendo, ¿no?, fuera de los espacios de prostitución, dentro de los espacios de prostitución quedan en suspenso y ellos van, bueno, pues de forma pues explícita o más sutil, van a reafirmar un modelo de masculinidad que proyecta sobre las mujeres en prostitución también un modelo de feminidad, de hiperfeminidad. Y esto no quiere decir que las mujeres en prostitución lo lleven
puesto en sí, ¿no? Sino que ellas también se espera que representen una performance, ¿no? La performance de la prostituta feliz, ¿no? De que está allí porque le encanta, ¿no? Que los hombres, o sea, mostrar también el agrado de haber sido seleccionada por la mirada masculina, ¿no? Y toda esta serie de expectativas que ellos proyectan sobre ellas, porque para garantizar que hay un modelo, o sea, un modelo de masculinidad hegemónico dentro de la sociedad, se necesita un modelo de feminidad subalterna, un modelo de hiperfeminidad que les permita a ellos ejercer bueno, pues seguir reproduciendo este modelo de sexualidad patriarcal. Y por tanto hay una relación ahí que nos hace definir los espacios de prostitución como una auténtica guarida, ¿no? Que, en lo que todos los avances que estamos viviendo fuera, parece que de repente hay una frontera simbólica y a veces material por las paredes, ¿no? De los espacios de prostitución que hace que todo eso se quede en suspenso. Y aquí nos encontramos un espacio donde esa masculinidad hegemónica sigue teniendo cabida sin interpelación crítica, ¿no? Claro, yo es que a mí siempre me gusta como explicarlo de que estamos en los años de los hombres confusos. Sí, porque al final, en plan de lo que vemos, sobre todo cuando empezamos a dar talleres, es que estamos, los chavales, al final, lo que se les reafirma como hombres, que es agresivo, fuerte, a tope, Mario Casas, ya, sigue ahí. No digo que haya desaparecido, sigue y bastante fuerte, pero como que se ha modificado un poco. Entonces, ¿cómo se pueden reafirmar como hombres? ¿Qué les queda? Ser hombres folladores, vamos, hombre, y vamos. Y si ya lo sumas a que el rito para pasar de niño a hombre es tener la primera relación sexual, ahí que eso tú lo hablas muy bien en Desarmar la masculinidad, desde ahí lo tengo ya, claro, se crea un poco el cóctel molotov. Pero es que si ya sumamos, es que yo soy muy friki de los foros de puteros, estoy ahí investigando todo el rato, a cómo tratan a las mujeres en estos foros, como comprar una mujer, explotar a una mujer es muy parecido a hacer una búsqueda en Google, porque hay mapas, y una compra en Amazon. O sea, ya realmente tú no estás viendo a esta persona como ser humano, no la veías antes porque la estabas cosificando increíble, pero es que es un proceso de compra brutal. Sí, eso es cierto, y los foros nos dan, o sea, es una herramienta donde eso se observa de una forma muy clara, como al final hay una perspectiva muy consumista y muy cosificadora respecto a las mujeres, porque hablan en los foros, bueno, con una misoginia tremenda, ¿no? Y una crueldad tremenda, pero como si fuesen un producto más, ¿no? Como si estuvieses en un foro, eso, comentando un producto que acabas de comprar en Amazon o en cualquier otra plataforma, se recomiendan a mujeres. Yo me acuerdo cuando vi por primera vez las fichas con diferentes ítems que rellenan, ¿no? Sobre las mujeres, o sea, si esta te hace esta práctica, si te la hace con preservativo, sin preservativo, si la implicación que tiene que ver con esa performance que esperan de las mujeres en prostitución, si la implicación es buena, ¿no? Si se ha implicado, si me ha dado más, si me ha hecho rebaja, me acuerdo que algunos decían. Entonces, es una forma de cosificación extrema, ¿no? Lo que nos encontramos ahí, que forma parte del continuum de sexismo que tenemos dentro de la sociedad, que en prostitución y en los foros, ¿no? Se hace mucho más explícito ese discurso cosificador y deshumanizador, porque para mí hay un elemento fundamental ahí, ¿no? Bueno, que la cosificación es deshumanización y que si se humanizase a las mujeres en prostitución, si las viesen de verdad como personas, sería imposible, ¿no? Pagar por acceder al cuerpo de una persona que no te desea y que está consintiendo porque necesita ese dinero, ¿no? Total. A mí, una de las cosas, estaba intentando, te escuchaba y decía que de dónde lo saqué, porque no sé si es Rosa Cobo o Beatriz Jimeno, pero me gustó mucho la reflexión que muchas veces pensamos del putero, que, bueno, con este mito de es para satisfacer un deseo sexual, y que muchas veces no nos paramos a pensar que el acto de ir a un prostíbulo bueno, ya hemos dicho que consumir no nos gusta, pero a un espacio en prostitución es un acto completamente racional en el que estoy buscando un momento, si es a principio o a final de mes, o como también en Puteros dices que a lo mejor al principio voy porque tengo mayor poder adquisitivo y al final de mes me tengo que contentar con no ir al espacio que yo quiero. Elijo el momento, elijo el lugar, elijo a la persona cuando llego, o sea, como que ahí también hay que ponerle el foco, ¿no? Y yo eso, hablándolo muchas veces en el trabajo, lo asemejamos también un poco con todo esto que está pasando en la esfera digital, en el mundo digital de OnlyFans, modelos webcam,
que también parece que no, pero también es un acto racional. Me meto en cierta página, busco la categoría que me gusta, elijo si dar o no una propina, que es que yo lo de que se llame propina, o sea, me bajo de la vida. Pero podemos hablar de un putero digital o de puteros digitales ya. Yo tenía que haber venido aquí antes, porque esto de putero digital lo tenía que haber puesto en el libro, porque es cierto que bueno, es que hoy en día no podemos entender nada sin aludir a lo digital, porque al final también hay una relación tan directa entre nuestra vida offline y nuestra vida online, y no entendemos la vida sin dispositivos, ¿no? Y sin todo lo que está pasando en el entramado digital, que la prostitución también tenemos que interpretarla teniendo en cuenta esto, y hablábamos de los foros y por supuesto también de estas plataformas que OnlyFans yo creo que es como la más significativa, pero no la única, ¿no? Que da cuenta de cómo la mirada masculina hegemónica, ¿no? Es la que prostituye a las mujeres, ¿no? Porque si pensamos en OnlyFans en la pandemia, cuando muchas mujeres se quedan en situación de desempleo, sin acceso a los ERTES, bueno, hay una situación ahí de creciente vulnerabilidad social en la que hay mujeres que se desplazan a la plataforma de OnlyFans con la finalidad de conseguir recursos económicos, igual que estás en Instagram, pues dices, pues aquí por lo menos saco algo de dinero para esta situación, ¿no?, en la que estoy enfrentando de desempleo y de creciente vulnerabilidad. Y de repente vemos que OnlyFans pasa a ser, ¿no?, se va convirtiendo en una plataforma en la que hay hombres que solicitan contenido cada vez más explícito, en un sentido erótico, en un sentido sexual a estas mujeres, y mujeres que van a seguir ese camino y mujeres que se salen de OnlyFans, y vemos por tanto que, bueno, pues cómo la prostitución se nutre de las desigualdades sociales y las magnifica, y también la prostitución digital, y cómo la mirada masculina es la que efectivamente pues prostituye a las mujeres, ¿no?, la que demanda ese tipo de contenido, porque en OnlyFans la mayoría de las creadoras son mujeres, la mayoría de los consumidores son hombres, ¿no? Se reproduce ese mismo desequilibrio de género que esa desigualdad tan exacerbada que en los espacios de prostitución offline, ¿no? O sea, que hablamos de prostitución 2.0, de puteros digitales, que vamos, yo me la apunto para el próximo libro o para el próximo, porque están ahí, ¿no? Es esa mirada prostituyente que pasa del mundo tangible a lo intangible, en teoría, porque en la práctica también tiene, ¿no?, tiene impacto en lo material, ¿no?, en los cuerpos y vidas de las mujeres. A mí es que me fascina, porque es que al final el sistema de explotación de la mujer llega no solo a OnlyFans y cámaras webcam, que ya te lo puedes imaginar, sino que vemos que todas las aplicaciones o webs que tienen como elementos intercambio de fotos y vídeos, más intercambio monetario porque tú hagas algo, y luego además la política es un poco laxa respecto a la sexualización femenina, eso ya, vamos, ejemplo, Twitch, que es súper popular. Ahí podemos encontrar ya como algunas coletillas de explotación, bien sea por lo que pasó con Amouranth, y ahora también estuve viendo el otro día en Twitch que han creado como un sistema en el cual pues ellas están ahí haciendo su directo y tienen un sistema de propinas en el cual pues si tú le das una propina ella te dice como te responde a tu piropo guarro, claro, obviamente. Al final, claro, el mundo de la explotación es increíble, lo rápido que se está transformando y cómo utiliza todas las plataformas. Es que no hay ninguna así que no tenga estos elementos en los que no aparezca. Eso es verdad, y lo rápido, ¿no?, lo que comentabas de cómo se expande, que esto a mí me sorprendía al principio cuando empecé a investigar sobre prostitución, porque yo llegaba a los espacios de prostitución o me metía en un foro y yo decía, ya he visto lo más doloroso, lo más tremendo que tenía que ver, ¿no? Nada puede ser peor que esto. Y sin embargo, vas a los espacios de prostitución, escuchas relatos más cruentos, ¿no?, o relatos más que te atraviesan aún más, que te quiebran aún más, o ves cuestiones que en los foros, ¿no?, y en las entrevistas a ellos, ¿no? O sea, que siempre hay algo que va más allá o sea, que rompe la barrera de lo imaginable, ¿no? Y la industria de la explotación sexual es así, porque es depredadora, ¿no? Y allí donde hay un hueco, donde
donde puede pues, explotar mujeres y obtener rédito económico de los puteros, allá que va, ¿no? Con mucha contundencia. Y es que, bueno, al final hablo de los puteros porque es el tema que yo he investigado más en profundidad, pero lo que decías al principio, que cómo se fabrica un putero, tiene mucho que ver con las dinámicas de la industria de la explotación sexual, que si sabemos, ¿no? Yo me imagino que, bueno, de una forma no explícita, ¿no? Tampoco, pero la industria de la explotación sexual, claro, estos que manejan, ¿no? Todo ese entramado, si saben que quienes demandan prostitución son hombres, cualquier hombre, ¿no? Y en este caso cuando hablamos de prostitución de mujeres, cualquier hombre heterosexual es un putero en potencia, ¿no? Lo que hay que hacer es invertir esfuerzos en reproducir esa mirada, ¿no? Hacia la sexualidad y hacia las mujeres que favorezca que cualquier hombre se pueda convertir en un putero. Afortunadamente no todos lo son, pero hemos dicho que el porcentaje es bastante alto, ¿no? Y la industria de la explotación sexual al final lo que busca es obtener más beneficios y por tanto que siga habiendo, bueno, o que siga, ¿no? Creciendo el número de puteros. Ahí hay que establecer algún tipo de barrera, ¿no? que haga que los mensajes de la industria de la explotación sexual no se difundan tan rápidamente como se difunden, ¿no? Bueno, y barriendo un poco para casa el mundo de los videojuegos, porque os estaba escuchando con esta normalización en la creación de puteros, y claro, GTA. Uh-huh. O sea, en Temazo, GTA... ¿eh? Claro, en GTA sí. puedes... O sea, llegamos a un instituto y todos los chicos, tú hablas de GTA y te dicen, sí, el taconcito. O sea, y todo el mundo sabe que el taconcito es un prostíbulo, que tú puedes comprar un prostíbulo, te da rédito económico para conseguir beneficios dentro del videojuego y encima tú puedes ver cómo las mujeres, porque solo hay mujeres, sorpresa para nadie, dentro de estos espacios, y tú puedes interactuar con ellas. Claro, que ya no es solo que lo estoy viendo, como por ejemplo en un foro de prostitución o en Telegram o la pornografía, sino que los videojuegos para mí tienen un aspecto clave que es la interacción, que es estoy reproduciendo ese comportamiento sin ningún, ¿cómo decirlo?, sin ninguna repercusión para mi persona, claro. Y lo estoy normalizando, ¿no? Entonces, también los elementos culturales, ¿qué potencia tienen en la fabricación de estos mensajes y en esta fabricación de puteros que estamos hablando? Claro, y es que en el mundo del videojuego, bueno, yo me quedé en shock cuando escuché todo esto de este videojuego en concreto, ¿no? O sea, que en un videojuego de estas características, que es uno de los, ¿no?, de los más consumidos... Lleva 10 años en el top 3 de videojuegos más vendidos en España. Claro, o sea, es una barbaridad la cantidad de chavales y chavalas también que juegan a ese videojuego. ¿Y a quién se le ocurre? ¿No? Bueno, es un videojuego que podríamos hablar mucho de todas las dinámicas que entraña, pero los diseñadores que de repente piensen, aquí hay que meter un prostíbulo. Es como cuando hablamos a veces de cómo está tan sobre representado el rol de la prostituta en la televisión, bueno, y en los productos culturales, en las películas, que yo a veces me imagino a los guionistas hombres, ¿no? Afortunadamente ya van entrando, bueno, ya hay muchas mujeres, ¿no?, en la industria cultural, pero se nota cuando la mirada masculina es la que representa a estos personajes y me les imagino, ¿no? Bueno, ya tenemos a la mala madre, tenemos a este personaje, a este otro, vamos a meter a la prostituta feliz, ¿no? Que nos falta, ¿no? Porque no son capaces de imaginar a las mujeres en otros roles. Y en el videojuego supongo que sería un poco lo mismo, ¿no? O sea, hombres decidiendo, o desde esa mirada, ¿no?, tan masculina y tan cosificadora, pues aquí nos falta un lugar donde, no sé, puedan confraternizar. Nos faltan prostitutas. Claro, venga, exacto, bueno, ya está. Pero y no solo eso, sino que si tienes sexo con una prostituta, te rellena la vida. O sea, te recarga la vida. Es como... Claro, hay una gratificación, ¿no? Aparte de la posibilidad de gratificación sexual, ¿no? Sí, hay una gratificación extra. O sea, está enviando un mensaje hiperperverso de normalización de la prostitución. Exacto. O sea, y que esto no quiere decir, ¿no?, que por jugar a este juego vayan a convertirse igual que, ¿no?, por jugar a juegos violentos, pero, o sea, bueno, este es violento, ¿no? O sea, que bueno, lo digo como si no fuera. Pero bueno, que no hay una relación directa de lo que se hace en el videojuego con lo que luego haces en la vida offline, perdón, pero en la vida no digital, pero sí que hay una normalización, que la normalización a veces sí conlleva, ¿no?, a que sea un elemento desencadenante del consumo de prostitución. O sea, no como relación, no como una correlación directísima, pero sí
con lo que sí que hay una relación directa es con la normalización, que en algunos casos, pues eso contribuye sobre todo a extender la cultura putera, las bromas, ¿no?, que comentábamos antes, los comentarios, y que en algún caso, pues en esos grupos de chicos que juegan a la prostitución, pues alguien digan, pues nos vamos a un prostíbulo como el del videojuego, claro, ¿no? y que todo el mundo haga jajaja. Claro. Porque al final a mí me gusta hablar mucho de la escala, de la normalidad que cada una tenemos. Y me va a matar Samu por estar ahí y David, porque tenemos que cerrar ya, pero ¿no? dale, dale. No, ya está, cerramos. Me quedaría, 28.000 horas más, porque es que además David y yo somos súper fans, la verdad, que somos unos friki fans los dos. Pero nada, muchísimas gracias por venir, de verdad, Beatriz. Bueno, muchísimas placer. gracias, Natalia y David, y bueno, y a Diaconía, o sea, muchísimas gracias, de verdad que es un privilegio estar aquí. Y también muchas gracias a todas las personas que estáis escuchándonos en Spotify o viéndonos por YouTube, por echar este ratito con nosotras. Y no os olvidéis que os esperamos a todo el mundo más allá del clic. Más allá del clic, un podcast de Diaconía España contra la violencia digital. Proyecto Desactiva la Trata, financiado por el Gobierno de España, Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.